Hola, soy Sofía y en este video te enseño cómo utilizar el presente simple para construir oraciones en inglés. Recordemos cuándo debemos usar el presente simple. Primero se utiliza en situaciones permanentes o situaciones que se repiten en el presente con alguna frecuencia. También se utiliza para hechos que siempre se verifican, hechos que tienen que ver con fenómenos naturales, biológicos, químicos o físicos. Por ejemplo, que el sol se pone por el oeste, o podríamos decir que el sol sale por el este. Son cosas que siempre se dan y también se utiliza para eso. Y por último también se usa para programas u horarios, por ejemplo que una lección o una clase comienza a tal hora. Estos ejemplos los podemos ver tranquilamente en la filmina. Comencemos. Primero vamos a dividir las oraciones en tres grandes grupos: las oraciones afirmativas, las oraciones negativas y las interrogativas. En las oraciones afirmativas primero vamos a tener siempre el sujeto, la persona, el pronombre personal. Y luego vamos a poner el verbo sin conjugar, el infinitivo, y solamente para el caso de he, she o it vamos a añadir la terminación s, es o ies al verbo. Entonces solamente vamos a conjugar de forma diferente lo que aparece en el diccionario para he, para she o para it. Cuando agregamos s o ies, la regla general es agregar s. Por ejemplo, play, plays, start, starts, like, likes, close, closes. Ahora bien, cuando los verbos terminan en o, x, z, s, ws, sh o ch, vamos a agregar es. No solamente s, vamos a agregar es. Acordate de esto. Por ejemplo, para el verbo do, que termina en o, vamos a agregar la e y la s. Entonces nos queda el verbo does. Se pronuncia diferente, pero solamente en la escritura se agrega e y s. Para el verbo fix, lo mismo. Fix, fixes, kiss, kisses, crush, crushes, search, searches. La otra reglita que podríamos agregar es que cuando el verbo termina en y esa y está precedida por una consonante, es decir, por ejemplo, para el verbo study, que la D es una consonante y luego tenemos la y, vamos a eliminar esa y y vamos a agregar la terminación IES. Entonces nos va a quedar study, vamos a borrar esa y y vamos a agregar IES y nos quedaría studies. Lo mismo para el verbo carry, que termina en R, que es una consonante, y vamos a sacar esa y y vamos a agregar la terminación IES. Entonces nos queda study, studies, carry, carries, fly, flies, cry, cries. Esto nos tenemos que acordar que no aplica para el verbo have y para los modal verbs. Entonces, para el verbo have, que lo vamos a ver en otro video, y para los modal verbs, lo mismo que lo vamos a ver en otro video, no aplica esta conjugación. Para las oraciones negativas vamos a seguir manteniendo este orden de primero el sujeto y luego el verbo y el complemento. Pero ahora bien, lo que vamos a hacer, fíjense, entre medio vamos a agregar un auxiliar para decir que algo no sucede. Y la forma de decir no en inglés es agregar el auxiliar do not o don't en su forma abreviada. Para el caso de I, you, we, they, y para el caso de he, she o it vamos a agregar el does not o doesn't, que simplemente es, fíjense, conjugar el verbo do de arriba para el primer grupo, conjugarlo para el segundo grupo y agregar el not de vuelta. Las oraciones interrogativas o preguntas, lo que vamos a hacer acá es dar vuelta el orden de auxiliar y sujeto. Ahora el sujeto no va a ir primero como en las oraciones afirmativas y negativas, ahora va a ir segundo. Y lo que va a ir primero es el auxiliar. El auxiliar va a ser do o das para el segundo caso, para el segundo grupo de sujetos. Y vamos a poner entonces, miremos, auxiliar do para I, you, we, they, auxiliar das para he, she o it. Luego de esto sigue la misma estructura, verbo sin conjugar o en infinitivo y el complemento. Ahora bien, ¿cómo respondemos a las oraciones interrogativas o las preguntas? Normalmente cuando a alguien le preguntan algo decimos sí o no y luego podemos armar, si quisiéramos, otra oración para responder aclarando la situación. Por ejemplo, si quisiéramos decir no o que algo es incorrecto, lo que nos están preguntando, vamos a construir esta respuesta corta poniendo la palabra, primero la palabra no, una coma y luego vamos a armar una mini oración que es el sujeto más el auxiliar don't o doesn't, que es el auxiliar que usamos en las oraciones negativas.
va a ser el mismo auxiliar, vamos a poner don't para el primer grupo y para el segundo grupo doesn't. Ahora bien, si quisiéramos decir yes, es decir, que es una respuesta corta afirmativa, vamos a poner yes y vamos a poner el sujeto, bien digo, y para el primer grupo vamos a usar el auxiliar do y para el segundo grupo el auxiliar does. Entonces diríamos para I, por ejemplo, diríamos yes I do, y para he, she o it vamos a usar yes she does, por ejemplo. Lo que sigue son 4 ejemplos donde les muestro simplemente cómo quedaría la pregunta más la respuesta. Y lo único que quiero destacar acá es que solamente para el caso de la persona you, cuando usamos la persona you en una pregunta, vamos a responder con una persona diferente. Vamos a preguntar do you y el verbo que sea, que en este caso yo puse go to the park every day. Y la respuesta va a ser no, I don't. Acá la persona difiere porque yo te pregunto a vos y vos me respondes sobre vos y vas a usar el verbo I cuando me respondas. Ahora bien, para she, para they, para he, para cuando hablamos de otra persona, siempre va a coincidir en estos casos el she o la persona de la pregunta con la persona de la respuesta. Por ejemplo, does she play volleyball? Yo le pregunto a alguien sobre si alguien juega al vóley. Y la persona que me responda va a responderme también sobre esa tercera persona. Entonces siempre va a coincidir la persona o el pronombre personal de la pregunta con la de la respuesta. Esto tiene que quedar claro porque es importante. Bueno, finalmente les dejo acá un resumen de todo lo que aprendimos en este video. Recordemos que para las oraciones afirmativas, solamente para he, she o it vamos a agregar esta terminación. No así para I, you, we, they, donde el verbo va siempre en infinitivo. Y bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por escuchar. Si te gustó el video, ponle me gusta y suscríbete para más videos. Gracias.